Aleluya. Santo es Dios. Predicadores y defensores del Evangelio. Es el título que le dimos a la administración del domingo pasado y es la misma que vamos a continuar hoy. Amén. Para ser defensor del Evangelio es cuando se aplica lo que dijo Jesucristo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz los domingos, cada día, y sígame. Filipenses 1:29, el apóstol Pablo le dice a los hermanos, y nos dice a nosotros hoy, que a nosotros nos es dado a causa de Cristo, no solamente que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Padecer por Cristo es padecer por la verdad cuando defendemos la verdad. Pero si lo que buscamos es aplauso y aceptación de los demás, no vamos a poder ser defensores de la verdad ante una época que nos ha tocado vivir. Estamos ya en los últimos tiempos y el diablo está tirando con todo lo que tiene para que la iglesia de Jesucristo, la cual Él compró con su sangre preciosa, no sea edificada. Así es que tenemos que ser predicadores del Evangelio del Reino de Dios, defensores del Evangelio, y tenemos que ser edificadores. Estamos llamados a edificarnos, y quien tiene poder para edificarnos es la palabra. Pablo, cuando se fue de los Efesios, le dijo: os encomiendo a Dios y a la palabra de su poder, que tiene poder para sobre edificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Así es que damos gloria a Dios y gracias por este día, y saludamos a los hermanos Raúl y Rosy, Dios les bendiga, que están allá con su hija en la Florida. José, Vivi, a la familia completa, un abrazo a la distancia. Saludo a Boli, a Coqui, a mi primo Ángel Fuentes Pacheco, que está en la Florida también. Pastoreó en el barrio Achiote, en la Florida. Le mandamos un saludo a él, su esposa, toda su familia. Que Dios les bendiga y Dios los siga usando. Willy, Dios te bendiga. Y a Nareli, que la paz de Dios sea con todos. Vamos a ir a Mateo 23. Y a los hermanos que se sigan conectando, un saludo para todos. Los que vean el video luego de hoy, porque muchos lo ven hoy por la tarde, mañana, también le enviamos un saludo, y que si quieren seguir escuchando los mensajes, pueden pedirle a Google los mensajes de Víctor Pérez, Pan sin Levadura, y ahí le van a aparecer todos los mensajes que hemos predicado. Y cualquier aportación, cualquier comentario que me quieran hacer, corrección, mis oídos están abiertos. La paz del Señor. He dado mi número de teléfono, lo vuelvo a repetir: 787-596-2646. Alguien que escuche estas administraciones y crea que yo estoy equivocado, bíblicamente tiene un deber y está en Gálatas.
aquellos que son más espirituales, si han visto algún hermano que se ha extraviado de la verdad, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Aquí estoy. Mateo 23, es la escritura que estábamos leyendo. Nos quedamos en un versículo por ahí. ¿Cuál fue? El 13. El 13. Mateo 23. Quiero recordarles que cuando vemos a Jesucristo hablando aquí, en este capítulo que está plasmado en las páginas de la Biblia, en el capítulo 23 de Mateo, es el mensaje más extenso, más contundente y más fuerte que Jesucristo le habló. ¿Pero a quién? Esto tiene que quedar bien claro. Él no le está hablando a todo el mundo ahí. Él le está hablando a los líderes religiosos. Hermano, porque es que lo más daño que hace en la mente y en el corazón de un pastor o creyentes en general es la religión. Es la religión, porque en la religión lo que se impone son las ideas humanas, las ideas de los hombres que llegan a ser mandamientos de hombres. Pero para que eso se dé, Jesucristo lo dijo en Mateo 15, hay que invalidar la palabra de Dios. En otras palabras, si yo voy a imponer mandamientos de hombres, ideas humanas, lo que yo estoy queriendo decir es que la palabra de Dios para mí no tiene ningún valor. Que Dios se equivocó, que Cristo se equivocó, porque Cristo no está hablando por su propia cuenta. Él está hablando lo que el Padre le dice que hable. Y en eso hay que tener cuidado. Recuerden la contradicción de Coré. Él le dijo a Moisés: oye, pero ¿qué tú te crees? ¿Que tú nada más eres de las tribus de Israel? Nosotros también. Pero el que había puesto Dios como líder fue a Moisés y a Aarón como sumos sacerdotes. Eso hay que respetarlo. ¿Qué le pasó a Coré y su séquito? Toda su familia, todas sus pertenencias. Por la rebeldía que tuvo, la tierra se abrió, se los tragó vivos. Entonces, para el tiempo de nosotros, ¿qué dice Jesús en Mateo capítulo 7, verso 21 en adelante? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre. Y él dice que en aquel día muchos, yo no quiero ser de esos muchos, le dirán: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Y ahí le van a dar una lista al Señor de todo lo que hicieron en el nombre de Cristo. ¿Cuál va a ser la respuesta de Cristo? Apártense de mí, porque yo nunca los conocí. Hay una versión que dice: yo nunca los aprobé. Para que Dios me apruebe a mí como ministro de su palabra, yo tengo que tener mucho cuidado con lo que hablo. Amén. Aquellos que ministran la palabra, pastores, pastoras, que puedan escuchar esta ministración o otras más, hay que tener mucho cuidado, porque cada uno le tendrá que dar cuenta al Señor. Y yo no quiero ser de esos muchos, ni usted tampoco, ¿verdad? Nosotros queremos ser de aquellos que el Señor nos diga: ven, buen siervo,
fiel. En lo poco fuiste fiel, entra al gozo de mi Padre, al reino. Esta es la idea, este es el cuidado que tenemos que tener. Y con esta esperanza es que ministramos la palabra, la recibimos y luego, en oración, cada uno individual, Señor, dale el crecimiento, que mi corazón esté limpio totalmente de toda religiosidad, que mi mente esté limpia y que yo pueda decir, como le dijo Pablo a los Corintios, nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque yo me he encontrado con muchas personas, ¿no?, que yo tengo un llamado de Dios y hay mucha profecía que se está dando a mujeres, a hombres, que Dios tiene un llamado. Mire, el llamado de Dios es el mismo para todos los que quieren creer, para todos los que quieren ser salvos. El llamado de Dios es el mismo. Es el mismo. 1 Corintios 1:9 lo dice: fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su amado Hijo Jesucristo. Y aquellos que hemos sido llamados por Dios por medio del Evangelio, fue porque nos conoció desde antes de la fundación del mundo, nos llamó, nos predestinó, nos justificó, nos glorificó. ¿Cuál es el propósito de Dios con cada uno de nosotros? Para que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. No a la imagen de una religión, no a la imagen de un líder religioso, a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Seamos la familia del Señor. Él quiere una familia, pero que todos nos parezcamos aquí al primogénito, al unigénito, a Jesucristo, su Hijo amado. Y estamos en el proceso de conformación. Estamos en el proceso de conformación. Y este proceso se da a medida que nos vamos vaciando de nosotros mismos para ser llenos de Cristo Jesús y de la voluntad de Dios. En lo práctico. En lo práctico. Así es que Jesús se encuentra con los opositores. Y recuerden que puede venir el pensamiento: bueno, esto hace más de 2000 años, 2000, poco más, un poco menos, que eso sucedió y que estaban esa gente que se opusieron a la voluntad de Dios. Ellos creían en Dios, pero creían en Dios a su manera. Cuando vino Cristo, que es la verdad, y le ministró la verdad, ellos la rechazaron. Y como el mensaje de Jesucristo chocaba, no estaba de acuerdo con el mensaje de ellos, ¿qué hicieron con el mensajero? A este hay que matarlo. A este hay que sacarlo del medio. Pero Jesucristo se mantuvo fiel al Padre. Por eso la Biblia lo llama el testigo fiel. No se dio para atrás en nada. Sus palabras fueron fuertes, estaban impregnadas de amor, de oportunidad para que se arrepientan. Pero la religión llega a un momento que cala tan hondo en la mente y en el corazón de los creyentes, que ese corazón se pone duro. Como le dijo Cristo a sus discípulos, cuando en cierta ocasión Él le dice: cuídense de la levadura de los fariseos. Jesucristo le dijo eso, ¿y qué dijeron ellos?
Ellos se creían que Cristo les decía eso porque se les había olvidado de traer pan. Como Cristo conocía los pensamientos de ellos, dice, ¿qué es lo que ustedes caviláis en vuestros corazones? Entonces Cristo les recordó lo que Él había hecho, el milagro que había hecho. ¿Se acuerdan de los 5 panes y 2 peces? Todos los que comieron, ¿cuántas cestas sobraron llenas? 7. Luego los panes, otro milagro, sobraron 12 cestas llenas. Cristo dio en abundancia y siempre lo que Cristo da hay una sobra. Por eso el salmista David dijo, mi copa está rebosando, está llena, su corazón, su mente. Y los recursos de Dios son inagotables. Él siempre tiene. Él siempre tiene. Pablo dijo a los filipenses, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás, y sigo hacia adelante, prosigo hacia la meta. No creamos que ya lo hemos alcanzado, hermano. Pero qué bueno que vamos en ese proceso, para agarrar aquello o aquel que a nosotros nos agarra. Amén. Para agarrar las enseñanzas que tenemos de nuestro maestro que se llama Jesucristo. Cuando Cristo le entendió los pensamientos de ellos, Cristo le dijo a sus discípulos, ustedes tienen ojos, pero no ven. Tienen oído, pero no oyen. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido. Entonces Cristo los tiene que ir llevando. Él no los rechazó, pero le dijo la verdad. Entonces los va llevando poco a poco, ¿ah? Para que sean limpios de toda duda. ¿Por qué usted cree que Cristo se quedó dormido en la barca cuando iban cumpliendo unas instrucciones que Él le dijo? Se montó en la barca y dijo, vamos para el otro río. ¿Qué pasó cuando iban por cierta parte ya del lago? Se levantó una tempestad, que ya el agua estaba cayendo dentro de la barca. Ellos tuvieron miedo, tuvieron duda y dijeron, hasta aquí llegamos. ¿Dónde estaba el Señor? Tranquilito durmiendo. Ahora tenemos que preguntarnos, si creemos que Cristo es Dios, ¿sabía Él lo que estaba pasando? Fueron y lo despertaron. Oye, vamos a aparecer. Cristo se levantó, calmó la tempestad, le dio órdenes a los vientos, hubo bonanza. ¿Pero qué le dijo Cristo? ¿Por qué dudaron, hombres de poca? Pero Él le permite esas experiencias para que vayan creyendo, para que la duda que pueda haber en ellos vayan disipándose, porque Cristo es la luz y Cristo sigue alumbrando en la mente, en el corazón de ellos, como lo está haciendo en nuestra mente y en nuestros corazones, si es que queremos. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos lo quieren? Amén. Así es que esta palabra, aunque va tiempo que el Señor la dijo, se puede aplicar al día de hoy. Porque si en Hebreos 13:8 dice que Cristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, su palabra permanece para siempre.
Entonces yo tengo que leer y escudriñar y que esa palabra me alumbre para ver si yo tengo el espíritu de los fariseos y de los escribas. Esa es la mejor radiografía, es que se dice, que nos hace, es Dios mismo a través de su palabra. En el capítulo 14 dice, vamos a leerlo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas como pretexto, hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Qué era un prosélito para los escribas y fariseos? Es lo que nosotros conocemos hoy. Una persona que está fuera de Jesucristo, un incrédulo, y lo vamos a buscar por medio de la predicación del Evangelio, para que de las tinieblas, cuando cree, pues venga a la luz que es Cristo Jesús. Y esa es una parte, y eso era lo que hacían estos líderes. Buscaban personas que querían anexarse al judaísmo, cumplían un ritual, pero Cristo les dijo, después que ustedes lo consiguen, las palabras son fuertes, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. No es que ustedes están fuera de la justa del infierno. ¿Y por qué? Mire, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y esto es en términos generales. Escúcheme bien. Escúcheme bien. Una persona que está fuera de la iglesia porque no se ha convertido a Cristo, usted no está llamado a traer a nadie a la iglesia, es a Cristo Jesús. Usted le lleva a Cristo, y cuando lo creen, lo reciben como el Señor de sus vidas, el Espíritu Santo lo hace parte del cuerpo de Cristo, según 1 Corintios 12:13. Ahora, si se quiere congregar aquí, pues eso es otra cosa. Pero hay que tener cuidado de, si usted se gana una vida, decirle, consíguete una iglesia que te prediquen la verdad. Y eso parece bonito. Una iglesia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues a una denominación. Pero es que esa no es la iglesia. La iglesia es la iglesia. Y nosotros no estamos llamados a parir o a dar luz a ovejas, a incrédulos que vengan a ser creyentes, sino estamos llamados ¿a qué? A criarlos, a darle esa formación, a darle esa palabra, no verbalmente nada más, sino con el ejemplo. Así es que si Dios le da una vida a usted para que usted le ministre y se lo gana para el Señor, no lo suelte. No lo suelte. Yo no sé si allá en el cielo hay, ¿cómo le llaman a esto aquí? Donde mujeres después que tienen hijos de algún hombre, los tienen que llevar a sume, porque no le quieren pasar la manutención. Dios nos va a pedir cuenta. Te di esta vida y después la ignoraste. No la ayudaste a crecer con la palabra, con el ejemplo tuyo. Pero nosotros siempre pensamos, porque la religión nos enseñó a multitudes. Se convirtieron 1000 vidas. Sí, me duerma, qué bueno. ¿Y quién los está criando ahora? El evangelista se fue para otro lado, que predicó. ¿Y en manos de quién están cayendo?
¿Qué cuidado hay que tener? Cuando el Señor le dice esto, nosotros tenemos que pensar en el día de hoy que en nuestras reuniones puede llegar o un hombre, o una mujer, o una familia que no son creyentes. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Porque me contaron de una anécdota. En una congregación que llegó una dama, entró y se sentó. La esposa del pastor la estaba mirando. Cuando se dio cuenta, ella llegó con un pantalón, pero en cada pata del pantalón tenía esta moda de ahora, un rol, un poquito más arriba de la rodilla. Miren lo que es estar ciego espiritualmente. La esposa del pastor se levantó, fue donde ella, la llamó afuera y le dijo que allí no podía estar vestida en esa forma, que se fuera, se pusiera una ropa adecuada para entrar a aquel lugar. ¿Por qué? Porque este lugar es santo. Esa persona no se sabe cómo llegó con su corazón, buscando quien le diera un abrazo, quien la ayudara espiritualmente. ¿Qué encontró? Un rechazo. Al esa persona verse rechazada por aquellos que ellos creían, porque ellos predicaban, ven a Cristo, ven a Cristo. Pues ella vino. Ahora no la quieren ahí. Ahora la convierten no en una incrédula, sino en una rebelde. Amén. La hacen 2 veces. Hija del infierno. Que aquellos, que esté fuerte, que asumieron esa actitud en contra de ellos. Por eso cuando nosotros llegamos a estas reuniones, yo creo que ya nuestra mente y nuestro corazón no hay la creencia de que este edificio es la casa de Dios, es el templo de Dios, no es la iglesia. Que parte de la iglesia, parte de la casa de Dios y parte del templo donde Dios mora. Nos congregamos aquí y nos sentamos cada uno en una silla de esas. Pero ¿por qué los escribas y fariseos, una de las cosas que acusaban a Cristo? ¿Por qué? Porque si Él era el Hijo de Dios, se supone que Cristo no estuviera junto con los publicanos, porque los publicanos eran unos pecadores. Pero ¿con quién era que se pasaba Cristo? Publicanos, porque él lo dijo, yo no vine a llamar gente justa, yo vine a llamar, a buscar, a compartir con ellos a gente pecadora, para llevarlos al arrepentimiento. A Cristo lo invita un fariseo a comer en la casa de él. Cristo fue. Pero ¿qué pasó cuando él estaba en la casa de este fariseo? Llamado Simón. Vino una mujer. El diablo la tenía atada, pero ella escuchó hablar de Cristo. Supo que Cristo estaba en la casa de Simón. Se supone que según las leyes judías ella no entrara a esa casa.
mucho menos que entró a tocar a un hombre llamado Jesús. Se le tiró a los pies. Allí comenzó a llorar. Las lágrimas caían en los pies de Jesucristo. Con el cabello los secaba. Y aunque el texto no lo dice, pero yo soy de los que creo que ella había escuchado o había leído al profeta Isaías cuando dijo: cuán hermosos son los pies del que trae las buenas nuevas de salvación. Ella entendió, es este. Y por eso es que ella se tiró a los pies, porque tú me estás trayendo lo que yo necesito. Estos pies están cargando ese cuerpo, donde ahí en ese cuerpo corre una sangre que tú la vas a derramar para la redención y perdón de mis pecados. ¡Qué hermosos son estos pies! Ah, pero el religioso, con una mente religiosa, ¿qué fue lo que él se imaginó? Si este fuera profeta, supiera que la mujer que le está tocando es que una pecadora. Pero como él no sabe que Cristo es más que profeta, que ese que está ahí frente a él es Dios con nosotros, Emmanuel, que uno no tiene que abrir la boca en voz alta para que él me escuche, porque antes de que la palabra llegue a mi boca y salga, ya él la conoce las intenciones de nuestra mente y nuestro corazón. Simón, una pregunta tengo que hacer. Y ahí le trajo la anécdota de los dos deudores. Uno le debía 500 denarios y otro le debía 50. Una hipérbole ahí, una exageración. Ninguno pudo ni podía pagarle la deuda al que se le debía. ¿Sabe lo que hizo? Le dijo Cristo a Simón. Al que le debía, ¿sabe lo que hizo? Que a ambos le perdonó la deuda. Simón, ¿quién tú crees que amó más? Y le dijo, bueno, pues aquel que debía más y se le perdonó la deuda. Entonces ahora ahí Cristo lo confronta. Simón, está bien, tú eres un religioso y crees en Dios y tú eres el que me debe 50, pero ¿sabe qué? No me lo puedes pagar. Si tú ves esta mujer que llegó aquí, esta es la que me debe 500, tampoco puede pagar. Y por eso es que ella me ama mucho, porque esa deuda que es grande ha sido perdonada. Mujer, levántate, vete y no peques más. Que el Señor es bueno y a eso Él vino. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener un lugar que es el que va a impartir la santidad a la gente? El evento de Moisés cuando vio la zarza. Voy para allá a ver qué es eso, porque la zarza el fuego no la consume. Y cuando iba llegando una voz, ya saben la historia, pero hay que repetirlo. Moisés, Moisés, quítate la sandalia, porque el lugar que pisa, santo es. ¿Quién traía la santidad? ¿Moisés? No, el lugar donde estaba la zarza, allí era que estaba la santidad. ¿Y quién estaba en la zarza? El santo de los santos. ¿Usted sabe por qué nosotros podemos hablar que estamos en santidad? Porque estamos en Cristo. En Hebreos 13 dice que Cristo, para poder santificar a su pueblo, para poderlo santificar, sufrió fuera del campamento. Se fue fuera de la ciudad, fuera del lugar religioso. Allá lo llevaron al Gólgota. Allí en su sacrificio, en su muerte y resurrección, es que Él, en esa santidad es que estamos. Nosotros tenemos que salir
fuera del campamento también a llevar su vituperio. Este es el campamento. Y aquí estamos acampados. Pero tenemos que salir de aquí. Cuando salgamos, tenemos que convertirnos en defensores, predicadores y defensores de la verdad. Por eso, no es que al pecado se le va a pasar la mano. Es que tenemos que tener mucho cuidado. No solamente con una visita nueva que llegue, que no está convertida, sino inclusive tenemos que tener cuidado con nosotros mismos, porque yo no sé, ni usted tampoco, el grado de crecimiento espiritual que tiene cada uno aquí. Y con unas palabras que yo diga puedo ofender. Y si no hay mucho crecimiento, la persona puede hacerse una rebelde. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y cuando hay niños, déjelos que griten porque ellos son niños. Amén. Déjelos que jueguen porque ellos son niños. Amén. Nosotros somos mayores, seguimos atendiendo a la palabra, escuchando. Pero no podemos bajar al nivel de ellos. Ellos son niños. Que Cristo dijo, dejen los niños que vengan hacia mí. Aleluya, porque de los tales. Ellos lloran sin malicia, ellos cogen para allá y para acá sin malicia. Ellos no saben todavía. Si usted se va detrás de ellos cogiendo, usted es más niño que ellos. Digo, hay que ver algo que no se den un golpe, claro está. Aleluya. Amén, Señor Jesús. Verso 16. Hay de vosotros, escribas, hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Mire, la interpretación de eso yo sin querer la di. Porque aquel templo físico, donde Jesucristo nace bajo la ley, ministra bajo la ley, ellos tenían ese templo. Pero ¿cuál era la creencia de los religiosos? Que el lugar donde llevaban la ofrenda no era el que santificaba, sino que era la ofrenda la que santificaba el lugar donde ponían la ofrenda. O sea, lo entendían al revés. Cuando nosotros interpretamos que ahora el verdadero templo, según el Evangelio de Juan capítulo 2, el verdadero templo donde Dios mora y donde hay que ir a buscar a Dios, ese verdadero templo es Cristo Jesús. Cuando dijo, destruyan este templo, que en 3 días lo voy a sobreedificar. No solamente Él es el templo, Él también es el Cordero, Él es la ofrenda, Él es todo, en todo. Y cuando venimos a Él, Él es quien nos santifica, no nosotros a Él. Pero la religión nos ha enseñado desde Constantino en adelante que los templos, esa es la casa de Dios. Yo he dicho esto un sinnúmero de veces y hay que estarlo repitiendo. En Roma para cada ídolo tienen un templo. Los creyentes verdaderos no tenían lugar donde congregarse. ¿Qué hizo Constantino? Detuvo la persecución a los creyentes de la época. Luego, los templos que tenían de los ídolos se los prestan a los creyentes para que hagan sus reuniones. Y ahí comenzó la mezcla. Y ahí comenzó la mezcla. Hasta que pierden la visión celestial. Y de ahí en adelante ahora,
comienzan los templistas, como los judíos pueden estar esparcidos por donde estén, pero se reúnen porque la visión de ellos es el templo, pero como no están en Jerusalén y no tienen templo, ¿qué es lo que hacen? La sinagoga. Mire a ver si con otro nombre no es lo que está sucediendo en el llamado pueblo cristiano. Porque es que Cristo, yo quisiera que me buscaran un versículo bíblico en la Biblia para que me enseñen que Cristo mandó a los discípulos y a la iglesia a hacer el edificio. No lo va a encontrar. La Biblia lo que me dice es que Dios está levantando un edificio. Y en el capítulo 17 del libro de los Hechos dice bien claro Pablo, cuando estaba allá en Atenas, que Dios no habita en templo hecho por manos humanas. Pero hay un templo donde Él habita, que es ese templo, es el que está, Él lo está levantando, lo está edificando. Y nosotros somos parte de ese templo, hermano. Esto hay que estarlo repitiendo, para que no se nos olvide. Porque Cristo se los dijo a los discípulos cuando le habló que tenían oídos y no oyen. Lo primero que le dijo: ustedes se olvidaron qué hice yo con los panes y los peces. Ya se le olvidó. Lo que estaban pensando ellos era en el pan que le llenaba la barriga. El apóstol Pablo, precisamente escribiendo a los filipenses, dice que hay muchos. Que muchas veces yo se los advertí y ahora se los repito llorando con lágrimas, que son enemigos de la cruz de Cristo, que piensan en lo terrenal, que lo que buscan no es lo de Cristo, sino lo que buscan es lo suyo, porque su Dios es su propio vientre. Eso está claro, hermano. Ya. ¿Qué me motiva a mí a ministrar la palabra? ¿Ah? Lo que me motiva a mí es el amor de Dios que está en mi corazón, para que ustedes le escuchen, para que ustedes le evalúen, la juzguen, me juzguen a mí y le pidan a Dios que si esta es palabra de Dios, que le dé el crecimiento entonces en cada uno de nosotros. O la motivación de mi predicación es que por cada predicación me den 100 pesos. Porque hay hombres y mujeres que tienen un arte de oratoria, que tienen unos talentos naturales, que son dinámicos. ¿Ah? Ahí hay un pastor está en YouTube que dice que Dios no está haciendo nada porque la iglesia no está ofrendando. Ustedes quieren más de Dios, pues hay que ofrendar más, hay que dar más. ¿Te va a creer eso, hermano? Vamos a decirle amén a eso. Hay que tener cuidado. Entonces hay Cristo los tilda a ellos de ciegos. Ay, hermano, la religión nos lleva a la ceguera espiritual. Se puede tener la capacidad de oratoria, de citar la Biblia, pero no ver la revelación que Dios tiene para nosotros.
Y cuando se predica, mire, ponga bien el oído a muchos predicadores, que lo que le están predicando es historia, es algo que está en la Biblia, está algo ahí, de David, de Salomón, de Eclesiastés, de Elías, de Eliseo. Y uno los oye, wow, ay, lo que está es con esa capacidad que está trayendo una narrativa de la historia, pero la revelación que hay que Dios tiene y quiere dárnosla. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Le dijo Cristo a los discípulos. Bueno, unos dicen que eres Jeremías, que eres un profeta, pero ¿y ustedes? Eso es una enseñanza ahí tremenda. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo le dijo a Pedro, bien has contestado, Pedro. ¿Sabes por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estoy conociendo yo a Cristo como Job conocía a Dios? De oídas te conocía. Pero una pregunta, ¿lo estamos viendo por el ojo de la fe? Y eso es revelación que solamente el Espíritu Santo la puede dar. Cuando Cristo lo dijo, en otras palabras, hablando del Espíritu Santo, dijo, Él tomará de lo mío y se lo hará saber. Eso es por revelación, solamente el Espíritu Santo lo puede traer. Pero el Espíritu Santo no vino a confirmar caprichos humanos, mandamientos humanos. Cristo dijo, Él me glorificará a mí. Como Cristo glorificaba al Padre, el Espíritu Santo glorificaba al Hijo. Y nosotros estamos para glorificar a Cristo. Porque es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. La ceguera espiritual. Entonces, uno ve lo que está sucediendo a nivel mundial en el llamado pueblo cristiano. Entonces, yo personalmente estoy ante la disyuntiva, o creo lo que dice la Biblia, y si creo lo que dice la Biblia, tengo que rechazar lo que está pasando, o un 80% por lo menos de lo que está pasando. Es que no le puedo decir amén a todo. Pero si lo que está pasando en cada congregación hoy en día es Dios que está en el asunto, pues yo no creo más en la Biblia y la voto. Porque ¿para qué? Pero no, yo prefiero quedarme creyendo lo que dice la palabra, porque es palabra de Dios. Le esté malo a quien le esté. Y que yo sé que por causa de la verdad voy a tener problemas. Pero yo prefiero tener problemas con los religiosos y no con Cristo Jesús. Amén. La ceguera espiritual. La ceguera espiritual. Hay algo que se está gestando. Ustedes saben que la Biblia nos habla de la unidad en el Espíritu. Cristo oró por la unidad. Pero cuando hay ceguera espiritual, no se entiende que la unidad es la unidad en el Espíritu y del Espíritu. Eso está en Efesios 4. Pero entonces, como el diablo quiere llevarle la contraria a Dios y la obra maestra de él es la imitación, pues se está gestando, ya comenzó, ha caminado bastante, lo que se le llama el ecumenismo. Ya muchos pastores se han descubierto, que han ido a Roma y han hecho lo mismo que hacen los infieles.
se arrodillan frente al Papa, le besan la mano y allí están haciendo una falsa unidad. Por eso es que hay un llamado de parte de Dios en Apocalipsis capítulo 18, cuando habla de Babilonia que va a ser destruida. Babilonia la grande. Ese llamado de Dios es: sal de en medio de ella, pueblo mío. ¿Y qué es? Que están creyendo en que no importa la fe tuya, no importa en quién tú crees, no importa en quién otro cree, pero después que estemos juntos y no nos tiremos y haya tolerancia entre nosotros, somos uno. Esa es la unidad del diablo. El ecumenismo, y eso ya comenzó. Eso está caminando. Y van a caer ahí los que, ¿quiénes? Los que están ciegos espiritualmente. Por eso Pablo oraba por los hermanos de Éfeso, que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Dios alumbrara ¿qué? Los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos saber a la esperanza que Él nos ha llamado. Hermano, hagan como los bereanos, vayan a la Escritura, escudriñen ese capítulo 23 completo de Mateo. Pero cuando lo esté leyendo, cuando lo esté escudriñando, no piensen en los escribas y fariseos del pasado, sino que piense: ¿seré yo uno de estos? Si yo veo algo mal en mí, no es para que me desanime. Dios lo que quiere es: no, pues, es que afuera de ti esto, coge lo que es, porque se está predicando una verdad. Dentro de la verdad es que Cristo viene. Amén. Lo quieran creer o no, porque ahora no sabemos el día ni la hora, pero Cristo viene. ¿Pero a qué viene Cristo? En Efesios 5 dice que Él se va a presentar una iglesia a sí mismo. A la iglesia se la va a presentar a sí mismo. Una iglesia gloriosa. Gloriosa. Que esté llena de su gloria. No la gloria que viene de los hombres. No, la gloria que viene de Dios. Que es el Cristo Jesús para nosotros. Una iglesia gloriosa, santa, pura, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. El domingo yo lo voy a hablar un poquito más de esa iglesia. Amén. La paz de Dios es con todos. Bendecido hermano.